Hemos descubierto un local que me encanta, un local situado en Moncada, urbanización Les Masías, y el bar se llama La Cope Masías. Y me he acercado hasta aquí porque me han dicho que hacían un bocadillo de potro que está espectacular. Y he dicho, carne de caballo, carne de potro, tengo que probarlo. Y esto es una auténtica barbaridad de bocadillo, mira. Me preguntas si está bueno. Está muy bueno, la carne muy tierna. O sea, le das el bocado y la salsa está, vamos, a ver, es que con el foie no fallas. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y cómo cruje el pan, ¿eh? Qué bueno. El caballo es que se deshace. En este caso es potro, perdón. Es potro. Lo coge, se rompe, súper tierno. Qué bueno. Me encanta. Bocadillos míticos de carne de potro. Tenemos en el bar Sol, Casa Ismael, tienen dos, la brascada y el de la casa. Yo prefiero la brascada, la verdad. El mesó de Pep en Catadau y posiblemente en estos momentos este sea mi preferido. Vale, pregunta ahí y cuéntame. Cuéntame tú primero y luego te cuento yo. Hostia, vamos a... que sacas en cámara, vamos a ver. Este bocadillo, ¿cómo se te ha ocurrido, tío? Hostia, pues esto ha sido un invento mío y de la cocinera. Muy bien. ¿Y lleva mucho tiempo en carta o...? Nada, una semana. Una semanita. Una semanita. O sea que soy de los primeros que lo prueban. Sí. ¿Y quieres saber mi opinión? Sí. ¿Se la digo o qué? Sí. Mira, ¿cuántos cacaos he comido? Ninguno. ¿Y aceitunas? 2. ¿Eso qué quiere decir? Que me centro en el bocadillo, tío. El bocadillo está muy bueno. Me gusta mucho, ¿no? El foie. Te voy a decir cosas. La carne de potro, muy tierna. Muy tierna. Perfecto. Es que yo me he comido muchos bocadillos de carne de caballo. Y lo que te dicen caballo, que a veces no es caballo, o es caballo, pero empiezas a morder y tiene ese nervio, ese que dices, hostia, este potro... ¿Es potro? Es de primera, es potro. Es potro de primera. Potro se nota. O sea, no tiene ninguna veta de esas duras. Nada. Haces así con la mano y se deshace. Te lo metes en la boca y es que apenas tienes que masticar. El potro, primerísima calidad. Empezamos, vale. El pan. ¿El pan lo compráis? No, lo hacéis aquí. hacemos aquí. Pues te voy a decir una cosa, lo habéis hecho muy bien. Porque la corteza crujiente, pero es finita. Y el pan tiene poca miga. Y es ligero, pero a su vez recoge todo muy bien. Y me ha gustado el pan. Vale, la cebolla morada. La cebolla morada, un acierto. Parece que sea mío el bar, tío. Pero yo creo que es mejor la cebolla morada porque no pica respecto a la blanca normal. Y tiene un toque de dulce. Exacto. Y le da un contrapunto bueno. El queso, muy bueno. El queso de El cabra. queso de cabra le da un sabor, o sea, le da el toque ese de, hostia, la salsa que he dicho antes, del foie. Porque tú, cuando te pides un bocadillo de foie o un plato con foie, puedes decir, hostia, es que el foie es muy fuerte y puede, no sé, como de... Romper los sabores. Sí, o ser protagonista cuando el protagonista tiene que ser todo el conjunto. Y en este caso no, en este caso es como un acompañante más, sí que lo notas, pero no es el protagonista del bocadillo, decir, hostia, es que sabe mucho a foie, ¿no? Lo acompaña muy bien. Solo te voy a dar un pero. Ahora os diré la nota. El pero eso ya es una tontería mía, una pijería mía. El huevo frito está en su punto, pero si está frito en sartén, mucho mejor. ¿Por qué? Porque te da la puntilla. La corteza. Y exacto, es ahí crujiente y luego, pero bueno, escucha. A gustos colores. A gustos colores. Esto ya es porque yo tengo el toque que el huevo frito tiene que estar en sartén. Pero en conjunto el bocadillo, lo he dicho en el vídeo, yo creo que está dentro del top 3 de todo el año que he probado y seguramente sea el que mejor he probado en este 2024. Pues nada, me alegro. Me gusta mucho. Ahora falta el cremaet. Ahora falta cremaet, que bueno, que también lo he comentado. Escribí una reseña que estaba en el top 5, tío, lo hacéis muy bueno. ¿Cuánto vale el almuerzo de este bocadillo? A ver, el almuerzo son 12 euros el almuerzo. 12, pero este. Y de normal, ¿el almuerzo cuánto cuesta? El almuerzo normal, el popular, son 6,50. 6,50, muy bien, un precio bastante popular. Y 12 euros el foie, pero yo entiendo que es que el
Primero es caro y luego el potro certificado de calidad de primera Sí, es caro. es caro. Y no vamos a perder dinero. Hay Claro. que dar un buen servicio, Exacto. un buen bocadillo, pero coño, que tenéis que ganar la vida, ¿no? Exacto. Pues ya lo sabéis, chavales. Yo ya os he dicho que vengáis aquí a almorzar porque merece mucho la pena. No solo ya el bocadillo este que está espectacular y el crema lo hace muy bueno, Vero. Mira, por ahí se acerca Vero, pero no me trae el crema, madre mía. Vero, ¿quieres salir y decirle algo a los almorzadores? Ven. No, que no te dé vergüenza, más me da a mí hacer Gira, aquí... gira. Gira. Aquí está el artífice de los cremaets, mira. Vamos a ver, Los cuéntanos. tengo en marcha, ¿eh? Si los quieres grabar. Sí, no, bueno, ahora grabaremos. Ya dije que el cremadera era uno de los 5 mejores que he probado yo en mucho tiempo. Está muy bueno. Bueno, pues este va a salir mejor. ¿Ah, sí? Va a ser el mejor que vas a probar. Vaya, madre mía. La Pues, segunda vez la del segunda cremaet. vez, Sí, porque ya vinimos aquí un día a probar el cremaet y un bocadillo. Y ahora he venido a probar este bocadillo de la casa, que mirad cómo ha quedado el plato, mirad. O sea, Está- espectacular. No he tocado los cacaos, es verdad, es que no los he tocado. No he tocado las aceitunas porque me centré en el bocadillo, no podía parar de comer. Muy bueno, Vero, me ha gustado mucho. Tengo un pero que ya se lo he dicho a él, El huevo. que me lo hagas en sartén, no me lo hagas en... En plancha. en plancha. Porque el borde se queda tostado. Claro, la puntilla, pero Ah. espectacular. Para muy eso bueno. está. Para... A la próxima vez. A la próxima. Ya sabéis, si venís aquí y probáis el bocadillo, pedirle, oye, házmelo en sartén. El huevo en sartén. Hecho.